Buenos días, el día de hoy felicito al relanzamiento de la Red Internacional La Política es Asunto de Mujeres y precisamente en ese sentido voy a aportar en estos 10 minutos que tengo para hacerles conocer la situación de la mujer en el poder en la Unión Europea. Nosotros hemos podido constatar que desde la elección de la presidenta del Parlamento Europeo, la maltese, Metsola, prácticamente una situación en la Unión Europea ha cambiado. Ha cambiado porque de repente tenemos la presidenta del Parlamento Europeo, tenemos la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. O sea que tenemos prácticamente tres instituciones en manos de las mujeres. ¿Qué cosa es el dominio del poder? El dominio del poder mide la igualdad de género en los puestos donde se toman las decisiones en las esferas políticas, económicas y sociales. Hay un subdominio del poder político que examina la representación de las mujeres y de los hombres en los parlamentos nacionales, el gobierno y las asambleas regionales y locales, que es lo que nosotros hoy día vamos a examinar también. Además, hay un subdominio del equilibrio de género en la toma de decisiones económicas que mide la proporción de mujeres y hombres en los directorios corporativos de las empresas registradas a nivel nacional más grandes que cotizan en bolsa de valores y bancas centrales nacionales. Finalmente, el Índice de Igualdad de Género de la Unión Europea presenta por primera vez datos sobre el subdominio del poder social, que incluye la toma de decisión en organizaciones que financian investigaciones, medios y deportes, porque precisamente en todo eso intervienen las mujeres. ¿Qué cosa sucede? Que cuando entra Roberta Metsola y es elegida, ¿no? Ella es la tercera mujer que es elegida para el cargo de presidenta del Parlamento Europeo. Un parlamento que está constituido por un 39% de mujeres y un 61% de varones. Ellos son los miembros del Parlamento Europeo. Pero no todos los países de la Unión Europea tienen la misma cantidad de participantes en el Parlamento Europeo. Tienen al menos 40% de género en cada de los eurodiputados. Sin embargo, hay 10 estados de la Unión Europea que no tienen ese porcentaje de miembros. Es más, Rumanía tiene el 85% de varones y Chipre no tiene una sola mujer. Entonces vemos que tenemos una Unión Europea que no obstante junta sea una imagen de hasta cierto punto de avanzada igualdad, de avanzada economía, de avanzada participación de las mujeres, si empezamos a disgregar, las cosas no son así. Y no son así porque precisamente cada país es autónomo y tiene que tomar la decisión de hacer el cambio dentro de su propio país. Pero en realidad hay propuestas de directivas. En la Unión Europea hay reglamentos, directivas, pareceres, pero lo más importante es el reglamento. Cuando se emite un reglamento en la Unión Europea, esta es una legislación que tiene que hacerse cumplir y es cumplida en todos los países que hacen parte de la Unión Europea. Y tiene que ser cumplida tal cual porque de no hacerlo pueden ser convocados y denunciados ante el Tribunal de Justicia. En cambio, la directiva es una norma que tiene la flexibilidad de que cada país la adopta de acuerdo a su propia concepción de las cosas. No voy a hacer ejemplos porque si no se vuelve muy largo, pero puedo explicarles de que, por ejemplo, una norma puede tener en Grecia un tipo de aplicación y no la puede tener en Finlandia de la misma manera. Entonces se deja la libertad de que cada país logre el objetivo en la forma que considere más oportuna de acuerdo a las características de estos países, de cada país. Ahora, con relación a la paridad, Suecia siempre ha llevado la batuta, digamos, ha sido el país líder en todo lo que viene a ser la paridad.
Sin embargo, Hungría siempre se ha mantenido en la parte inferior. Es prácticamente el último. ¿Cuándo ha empezado a crecer la participación de la mujer en la política? En el año 2020, precisamente con la pandemia, y aumentó en 1,7 en la toma de decisiones políticas. Entonces, desde el 2020, su puntuación ha subido en 12,7 puntos. ¿Y cuáles son los países que han logrado ese salto? Suecia, Finlandia y España. Son los que tienen más participación en el tema de igualdad de género. Luego también han habido grandes aumentos en Bélgica, en Lituania, en Italia y Austria. Sin embargo, hay países, nuevamente repetimos, Rumanía, Eslovenia, que han descendido. Entonces, no llega a ser siempre igual. Las mujeres están significativamente infrarrepresentadas en todos los aspectos de la vida política y en la mayoría de los Estados miembros. Y el progreso en equilibrio de género en la toma de decisiones políticas, precisamente, no obstante estén presentes, es extremadamente lento. Entonces, vemos que es todo un tema de negociación, no es simplemente el llegar, no es simplemente el proponer normas. El punto es lograr cómo hacer que esas normas realmente se logren aplicar. Entonces, nosotros acá tenemos a Roberta Metsola, tenemos aquí a Ursula von der Leyen, y acá tenemos una nueva mujer que se ha hecho presente con mucho carácter dentro de la Unión Europea. Es Meloni, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, de la cual vamos a hablar después. Yo en este momento lo que quisiera es analizar con ustedes 7 países de la Unión Europea. El primero que quisiera analizar con ustedes es Bélgica. Bélgica tiene una puntuación de 74,2. Este cambio de Bélgica inició en 1985, cuando el actual presidente de la Comisión del Consejo Europeo, Charles Michel, decidió, cuando era presidente del Consejo en Bélgica, que tenía que trabajarse por la paridad. Y empezó a hacer todo un trabajo, sobre todo a nivel universitario. Tolerancia cero, mayor equidad en profesoras, mayor equidad en nombramientos de participación de alumnos y alumnas. Desde la universidad, él logró hacer un poco de estos cambios y también en la política. Nosotros en este momento tenemos que los parlamentarios están representados en Bélgica, siendo la media en la Unión Europea 33% de mujeres y 67% de hombres. En cambio, en Bélgica, en el Parlamento Nacional hay 43,8 de mujeres y 56,2 de varones. En las asambleas regionales, porque ustedes saben que todos los países se dividen por regiones, siendo la media de mujeres a nivel europeo 29,4 y 70,6 en los hombres. En cambio, para Bélgica es 42,8 de mujeres y 57,2 de varones. Entonces, hay definitivamente un gran cambio. Y la cosa más importante, que es la primera voz, que es el tema de los ministros. ¿Cuántos ministros mujeres y cuántos ministros varones? 50, 50, 50. Y eso significa el poder ejecutivo que nombra. En cambio, a nivel europeo tenemos 33,4 de mujeres y 66,6 de varones. Si nosotros vamos a Alemania, vamos a encontrar una situación un poco diferente. Vamos a encontrar también que en los ministros el Ejecutivo manda, pone 50%, 50%, 50% de ministros hombres y 50% de ministras mujeres. Sin embargo, a nivel de Parlamento, tenemos 34,3 de mujeres y 65,7 de varones. Ya sabemos cuál es la media europea, 33,67. Luego tenemos en las asambleas regionales 31,1 de mujeres y 68,9 de varones. Entonces, Alemania, no obstante su avance, no llega a tener prácticamente la velocidad, digamos, que tiene
Bélgica, por ejemplo, que es el país que acabamos de estudiar. Otro país interesante que también está yendo muy bien es España. Ahora, España tiene, pero a nivel de ministerios, 44,9 y 55,1 de varones. Sabemos que la media de la Unión Europea es 33,4 y 66,6, o sea, siempre está arriba. En cambio, a nivel de parlamentos tenemos 41,5 de mujeres y 58,5 de hombres. Y en asambleas regionales tenemos 47,4 de mujeres y 52,6 de varones. Ahora, es interesante España porque España también ha tenido una decisión política que ha empezado mucho antes, empezó por los años 2000. O sea, en el año 2000 inicia ese cambio en España que todos consideraban que era un cambio que venía del alto, pero del alto que tuvo mucha respuesta en la base por parte de las mujeres. Si nosotros vamos a Francia, el país de los derechos humanos y etcétera, nosotros tenemos que ver que en realidad la mujer fatiga bastante todavía para llegar a tener una posición dentro de la sociedad. Pero a nivel de ministerios han superado la media, son 52,4 de ministras a 47,6 de ministros. En el Parlamento, en cambio, están a 39,1 de mujeres parlamentarias y 60,9 de varones. Eso significa que son elegidos, quiere decir que la sociedad elige, confía más en un político masculino. Luego, en las asambleas regionales también tenemos 49,4 de mujeres y 50,6 de varones. Esto es importante porque vemos que la política todavía es difícil porque las mismas sociedades tienen su manera de confrontarse. En el caso de Italia, ¿no?, que es el penúltimo país que vamos a ver, que es este país, Italia, tenemos que el 43,1% está compuesto por ministras mujeres, pero este dato ha sido del año pasado. Ahora ha sido elegida Giorgia Meloni, de la cual vamos a escuchar algo, y ella va a cambiar un poco, ha cambiado un poco esta situación. Pero, como ella dice, no se trata de hacer llegar, hay que llegar bien, ese es el tema, ¿no? Entonces ella dice, prefiero que hayan las mujeres mejores, porque esas mujeres son las que van a crear la transformación, no es el número, es la calidad. Bueno, esa es su idea. Y acá tenemos que en el año 22 había 43,1 de mujeres y 56,9 de hombres como ejecutivo, ¿no? En el ministerio, en los ministerios. En cambio, en el Parlamento había 36% de mujeres y 64% de hombres. Y en el caso de las asambleas regionales la cosa es más escandalosa porque era 22,8 de mujeres y 77,2 de hombres. El último país que he analizado es Portugal, donde nosotros podemos ver que también aquí se sufre. Se sufre porque a nivel de ministerios tenemos 37,7 ocupados por mujeres y 62,3 ocupados por varones. Y a nivel de parlamento tenemos 40% mujeres, 60% varones. A nivel de las asambleas regionales, 26,9 mujeres, 73,1 varones. Entonces, vemos que hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que cambiar y son trabajos lentos, son trabajos de confianza. Pero yo quisiera hacerles escuchar algo sobre Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, como ya les expliqué, ella considera de que hay que saber llegar, no solamente colocar a las personas para que puedan entrar en determinadas situaciones o determinados cargos simplemente por el hecho de participar, sino que más bien estas tienen que ser realmente capaces porque, dice, no se trata que nosotros nos pongamos en una especie de competición con los hombres y que digamos que nosotros somos mejores que ellos. Nosotros tenemos que simplemente hacer las cosas bien, ganarnos la confianza de todos, de tal manera que las mujeres sean consideradas
propositivas y que puedan ser consideradas prácticamente las que van a dar un aporte. No tanto una política de género, sino una visión femenina de la política. Y aquí les voy a poner un pedazo de un pedacito, un minuto, de un discurso que Di ella quello da. che può sembrare un pregiudizio. Mm. Voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti vedono arrivare. Ecco. Entonces, ella, ¿qué cosa es lo que dice acá? Ella en este discurso, que lo ha dictado el día de ayer, ha sido muy interesante porque ella ha contado un poco su vida. Y en su vida ella explica que lo que ha sucedido siempre es que todos sus colegas siempre la han mirado en una manera divertida, muy poco seria. Y esa manera de mirarte muy poco seria hace que tú prácticamente pierdas la seguridad en lo que tú estás haciendo. Sin embargo, ella dice, el hecho que nos subvalúen, que no nos den importancia, tiene su ventaja. Tú sigue avanzando, que ellos no te van a ver llegar. Entonces vamos a hacer la gran sorpresa, como lo ha sido ella, que prácticamente la subvaloraron porque pensaron que ella no iba a poder llegar a ser presidenta del consejo y ella lo ha logrado. Bueno, yo con esto quiero simplemente entusiasmarnos porque podemos realmente realizarlo con calidad, con un trabajo serio y constante, podemos lograr todas las metas que nos proponemos. Lo que tenemos que evitar las mujeres es trabajar con un cerebro demasiado dispersivo, porque nosotros no tenemos la capacidad que tienen los hombres de fijarse en un solo objetivo y ir tras él sin pararse. Nosotros nos fijamos 5, 6 y nos distraemos muchísimo. Y eso es un defecto que tenemos que resolver. Es un tema de cerebro y tenemos simplemente que programarnos a fin de que pueda realmente ser propositivo. Muchísimas gracias, creo que me pasé el tiempo. Feliz día a todas por el Día de la Mujer.